Buenas tardes, mi nombre es Héctor Campos García, soy profesor de la Facultad de Derecho en el curso de Instituciones del Derecho Privado 2 en la Pontificia Universidad Católica del Perú y soy abogado del área de prevención y solución de conflictos en temas civiles y comerciales en el Estudio Linares Abogados. El punto central en discusión, por lo menos que ha sido expresamente evocado al momento de la convocatoria al octavo pleno casatorio, consiste en cuál es la consecuencia jurídica, cuáles son los mecanismos de tutela jurídica, los remedios jurídicos que existen para el cónyuge que no participó en la venta de un bien que pertenece a la sociedad de gananciales. Es decir, el supuesto es, un bien que pertenece a la sociedad de gananciales es dispuesto, es enajenado no por ambos cónyuges, sino por solo uno de ellos. La pregunta que plantea el pleno casatorio es qué remedios, qué mecanismos de protección tiene el cónyuge que no participó en esa venta respecto de ese acto de disposición. Ese es, en principio, el problema que se va a enfrentar directamente, lo cual no significa que en función de esto se generen problemas distintos, como por ejemplo determinar cuáles son los plazos de prescripción aplicables a la pretensión que vaya a ejercer el cónyuge que no participó, o por ejemplo, qué pasa con los procesos que se han iniciado y que se encuentran en trámite, es decir, qué pasa si se iniciaron procesos de nulidad de estos contratos y la Corte Suprema dice que en realidad estos contratos no son nulos sino que son válidos. Esos procesos ya iniciados con nulidad se caen, continúan, se adecúan. Estos dos últimos problemas, por ejemplo, no han sido enfocados directamente en el Pleno, pero serían necesarios que la Corte Suprema se pronuncie sobre ellos para que se genere una visión completa y una tutela perfecta, si se quiere, respecto de este tipo de actos. En definitiva, si uno ve cuál es el formante jurisprudencial predominante en el ordenamiento peruano, es decir, cuál es la tendencia jurisprudencial para estos actos de disposición realizados por uno solo de los cónyuges, se dará cuenta de que el remedio que la jurisprudencia suele otorgar, porque es lo que generalmente se pide, es el de la nulidad. La pregunta es si este es el remedio más adecuado. La pregunta es si la nulidad o la posibilidad que el cónyuge que no participó en este acto de disposición pida la nulidad es un remedio coherente con la forma como está construido el sistema. Yo particularmente creería que esto debe pasar por un análisis, si se quiere, primero negativo y luego positivo. Es decir, negativo para ver si es que la nulidad es el remedio, pero analizar en primer lugar por qué la nulidad no sería el remedio. Eso es un análisis en negativo. Y luego determinar si es que, luego de ese análisis, estamos en lo correcto o no, ver cuál es la consecuencia jurídica que debe ser aplicable, que tendría que ser una distinta a la nulidad si es que yo he respondido negativamente a la primera parte. Entonces, empecemos por ahí. La pregunta es, ¿estamos frente a un negocio nulo? Lo primero que tendríamos que hacer para determinar si esto es así, es ver si este contrato incurre en alguna de las causales de nulidad. Y la jurisprudencia tiene en cuenta más o menos 3 causales de nulidad que son aplicables a este tipo de negocios. Se habla de falta de manifestación de voluntad, artículo 219, inciso 1 del Código Civil, se habla de objeto jurídicamente imposible, se habla de fin ilícito, se habla de contravención al artículo 5 del título preliminar. De hecho, ya en un pleno jurisdiccional realizado no a nivel nacional, sino a nivel distrital, en Arequipa, la Corte Superior dispuso que la consecuencia era la nulidad atendiendo a las 4 causales al mismo tiempo. Esto tiene una serie de inconvenientes en realidad. Ya en la exposición que realizaron los amicus de la Corte al momento de realizarse la audiencia del octavo pleno casatorio, eliminaron o aclararon las dudas de por qué estas causales de nulidad no se aplican. O sea, está claro que esto no es un supuesto de falta de manifestación de voluntad, porque hay un cónyuge que sí está participando, hay un comprador que sí está participando y ambos han emitido la voluntad respectiva. No puede ser un supuesto de falta de manifestación de voluntad. No podría ser tampoco un supuesto de objeto jurídicamente imposible, porque el ordenamiento peruano tiene una habilitación expresa para la realización de actos de disposición de bienes ajenos. Esto está en el artículo 1409, numeral 2. Entonces, si el ordenamiento lo admite, no podría ser considerado como objeto jurídicamente imposible. Y tampoco podría ser considerado un fin ilícito, por lo menos realizando un análisis en abstracto, porque
Si estamos hablando de un contrato, la finalidad de ese contrato estaría predeterminada por la común intención tanto del vendedor, el cónyuge que dispone, como del comprador, y que en ese consumo, en este propósito práctico común que vayan a perseguir estos particulares, en la realización de este contrato haya una finalidad ilícita. Lo cual ciertamente no es lo que siempre sucede, porque generalmente el comprador es el que actúa de buena fe. Entonces, si bien en abstracto se debe descartar que estemos frente a un supuesto de fin ilícito, en concreto podríamos arribar a una circunstancia de tal magnitud si es que se logra acreditar que ha habido un contubernio entre el vendedor y el comprador. La causal que a mí generalmente me genera un poco más de conflictos es esta causal contenida en el inciso 8 del artículo 219, que es que se contravenga el artículo 5 del título preliminar. Porque, viendo bien las cosas, si uno analiza la norma matriz, que es el artículo 315, que dispone o que indica que para la disposición de bienes sociales se requiere la participación del marido y de la mujer, pues es una norma imperativa. Te está indicando cómo es que se debe producir el acto de disposición y bajo qué mecanismo se tiene que producir. Y si uno atiende al justificativo de esta norma, que es marcar un giro de 180 grados respecto de lo que sucedía en la administración de bienes sociales con el Código del 36, donde solo era el marido el que realizaba o el que estaba autorizado y bastaba su voluntad para realizar estos actos de disposición, hay un principio de igualdad detrás para el marido y para la mujer, para el hombre y para la mujer. Entonces, no solo diríamos que es de orden público, no solo diríamos que es imperativo, sino que es inclusive de orden público. Pero el inciso 8 tiene una salvedad y dice: el acto jurídico es nulo cuando se contraviene el artículo 5 del título preliminar, a menos que la ley disponga sanción diversa. Entonces, aquí surgen varios problemas que la Corte en definitiva tendría que analizar para dar una respuesta coherente. En primer lugar, ¿qué se debe analizar para la contravención del artículo 5 del título preliminar? ¿La finalidad de las partes? Si es así, estaríamos frente a una reiteración de la causal de fin ilícito y estaríamos en la misma discusión. Si es que no ha habido una finalidad en común que contravenga el ordenamiento, que sea ilícita, pues entonces el contrato sería perfectamente válido. Pero ¿y qué pasa si esta contravención al ordenamiento no solo es respecto de la finalidad, sino respecto de las conductas de las partes, inclusive consideradas aisladamente? Ahí, sinceramente, podríamos incluso señalar que, entendiendo no fin ilícito, sino entendiendo negocio ilícito, podríamos incurrir o podríamos justificar la causal de nulidad. Yo particularmente, y con cargo de explicarlo más adelante, no considero que esa sea la interpretación, porque para el caso concreto el 315 no dispone cuál es la sanción expresa para este tipo de actos de disposición, y creo que queda en las manos de los magistrados el determinar si es que efectivamente estamos frente a un negocio válido o no.